capítulo 5. Gloria al Señor. Que Dios bendiga la vida del hermano, amén. Se vino a gozar con nosotros en esta tarde. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Voy a leer unos versículos más. En el nombre del Padre, le dijo el Espíritu Santo: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor, lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, mis amados hermanos. Los jóvenes yo creo que fueron allá vacíos. Gracias, amén. Vamos a estar predicando, hermano, en el tema a la manera de Dios y no a la nuestra o a la mía. Diga usted en esta hora: a la manera de Dios. A la manera de Dios, no a la mía. Cuando me ve el Señor. Una de las cosas bien tristes que se sabe, que se suele observar y ver en las congregaciones, hermano, es a Dios tratando siempre con la gente. Dios tratando siempre con el hombre y con la mujer. Dios tratando siempre de que Él tiene un plan y un propósito muy trazado, muy definido con cada uno de nosotros. Y vemos a Dios luchando siempre, porque desde los tiempos antiguos vemos que el hombre siempre le quiere llevar la contraria a Dios. Como que el hombre siempre quiere hacer las cosas a su manera. Y esto es un problema grande que ha existido siempre. Porque no es a la manera del hombre, no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. E incluso hay ministerios pastorales, hay ministerios evangelísticos, proféticos, apostolados, que quieren llevar el evangelio a la manera del hombre, a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Esto ha sido siempre un problema en la iglesia cristiana, porque cuando nosotros vemos en la Escritura y vemos que siempre Dios quiere hacer algo, vemos que Dios los hace entender, trata de romper todo ego, todo aquello que nos impide, para que entendamos nosotros de que no es a la manera de nosotros, sino que es a la manera de Dios. Amén. Si nos vamos a la Escritura, vemos a Moisés, por ejemplo, un hombre usado por Dios, y esta Escritura se ha predicado tantas veces en tantas congregaciones. El amor de Dios, el anhelo de Dios, lo mejor que Dios tiene para su pueblo. Por supuesto que Dios quiere cosas grandes y buenas para su pueblo. Dios no quiere ver a la gente metidas en cadenas, en prisiones, en ataduras que no pueden salir, subyugadas por el diablo, por el enemigo. Dios quiere ver a su pueblo, por supuesto, libre. Dios quiere ver a su pueblo en victoria. Dios quiere ver a su pueblo en buena tierra. Dios quiere ver a su pueblo bendecido. Dios no quiere ver al hombre triste y al hombre llorando. Dios quiere ver al hombre alegre, contento, feliz. Ese es el amor de Dios, es lo que Dios quiere. Sin embargo, vemos que Dios quiere poner a su pueblo en un lugar bueno, un lugar donde Dios va a sacar los enemigos de Él y va a meter al pueblo de Dios. A veces los inconversos y los impíos y la gente que no le sirve al Señor están a veces en mejores lugares, hermano, que la cristiandad, porque nosotros no hemos entendido verdaderamente que Dios tiene que sacar a mucha gente, hermano, de algunos lugares que no se lo merecen para poner a su pueblo. Pero cuando el pueblo de Dios le lleva la contraria, hay un problema. Dios no puede trabajar cuando la gente le lleva la contraria. Dios no puede trabajar cuando la gente le quiere hacer el poder al Señor su manera. Señor, yo te voy a servir, pero a mi manera. Señor, yo te voy a dar el tiempo, pero a mi manera. Señor, yo voy a hacer esto, pero a mi manera. O sea, si yo puedo, lo hago, y si no puedo, no lo hago. Y ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es que cuando Dios nos llama para hacer algo, no importa lo que estemos haciendo. Dios te dice: te llamo porque tengo algo más grande para ti. Lo vemos en la Biblia. Vemos en la Biblia Dios, por ejemplo, llamando a Mateo, por ejemplo, que no le anda dando tantas explicaciones. No sé, ¿saben? Mateo, gobernador de impuestos del Imperio Romano, estaba allí, pasó Jesús, y cuando Jesús lo vio, solo le dio una palabra: Mateo, sígueme. Cuando el ser humano entiende que Dios lo llama para un propósito, no le anda
pidiendo tantas explicaciones a Dios, ni tampoco cuestiona a Dios. Simplemente sabe que Dios lo llamó y que al final del túnel Dios le dará la victoria, Dios le dará la salida. Pero vemos a Israel 40 años vagando en un desierto con la protección de Dios, columna de nube, columna de fuego, agua de la peña, carne, bueno, lo que quisieron ellos, Dios les los concedió. Dios les concedió a ellos sus caprichos. Pero al final de la historia vemos que esta generación no entraron a la tierra prometida. No entraron a la tierra prometida, y eso nosotros lo sabemos y lo venimos predicando. ¿Por qué no entraron? Porque lo hicieron a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Por supuesto que a veces el proceso es muy difícil y no entendemos. Porque a veces cuando Dios nos llama, a veces como que hay algunas limitaciones, algunas incomodidades que va a llegar a nuestra vida. Por supuesto, ya nuestra vida no va a ser la misma. Nuestra vida va a ser cambiada. Algunas cosas que practicábamos van a comenzar a ser quitadas y eso produce dolor, porque estamos acostumbrados a una vida a como nosotros queremos. Entonces cuando viene Dios con la palabra, ya decimos, no. Yo me recuerdo un joven una vez que me dijo, yo me recuerdo que antes que no era cristiano hasta carro tenía, me dijo. Hoy me dijo, está patando, me dijo. Y me dijo, yo me recuerdo que cuando no servía a Dios, yo me recuerdo que tenía mi novia. Hoy día la muchacha me entera a ver. Hermano, Dios tiene un gran propósito contigo, digo, pero tienes que entender a dónde Dios te lleva. Y estaba ahí motivado, y que la unción, y para allá, y para acá, y estaba ahí. De repente una mañana me mandó a llamar, estaba borracho. Había regresado otra vez atrás. Había vuelto otra vez a donde Dios lo había sacado. Entonces, a veces nosotros creemos que Dios nos llama para incomodarnos, que Dios nos llama porque Dios nos quiere. No, momento. Dios nos llama para que tengamos paz. Dios nos llama para que tengamos gozo. Dios nos llama para cosas buenas. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Dios nos llama para vida eterna. Eso es lo más importante que el Evangelio. Y ya vemos que esa generación entró, pero vemos a Josué adaptando los principios bíblicos, reconociendo que hubo una generación que no pudieron entrar. Y ahora las palabras fueron: Jehová, haz lo mismo como estuve con Moisés, que estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y le dije, esfuérzate y sé valiente, tú vas a entrar a la tierra que prometí a tus padres. Y Josué comenzó a hacerle conciencia a aquel pueblo. Los antepasados murieron en un desierto. Los padres desobedecieron a Jehová, se quejaron contra él porque quisieron hacer las cosas a su manera. Yo les digo en esta hora por la palabra de Dios, que esta generación con una mente nueva entendieron el propósito, porque uno tiene que aprender de los errores de la vida. Uno tiene que aprender de los golpes que uno vea, incluso hasta los demás. Uno tiene que aprender, si yo no hago esto, puede ser que a mí me acontezca lo mismo. Pero hay gente, hermano, que siguen tropezando con la misma piedra, hermano. Y no entiende que Dios los ha llamado para un propósito, para un plan. Pero sepa usted que el plan y el propósito nunca va a ser a su manera, va a ser a la manera y al tiempo de Dios. Cuando lo adelantamos al tiempo de Dios, siempre vamos a estar en un fracaso. Disciplina, doctrina, enseñanza al pueblo es lo que Dios quiere a la iglesia, para que la iglesia pueda ser una iglesia de fundamento y de visión. ¿Están conmigo? Porque estamos cansados, hermano, de ver este evangelio. Cristianos que no, que hoy sí, que mañana no, que eso se después. Esto lo vemos como que no es algo, como que Dios no nos ha dejado un espíritu de dominio propio y de poder, hermano, para hacer las cosas. Amén. Y a ver, Josué, él sí que pudo entrar ese pueblo a la tierra, pero dio instrucciones. El evangelio de instrucciones, el evangelio de obediencia. Y ya les dije la vez pasada una palabra, que no he mirado hombre en la Biblia tan obediente como Josué. Hombre que yo le decía algo y inmediatamente lo hacía. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que Dios quiere, el evangelio de la obra, el evangelio de la fe, pero el evangelio de la obra. Nunca se le olvide que la fe sin obra es muerta. Nunca se le olvide que hasta los mundanos, hasta los paganos creen que Dios existe y saben que Dios es real,
pero no tienen obra. No tienen obra y creen a su manera. ¿Cuánta gente la vemos afuera del evangelio creen a su manera? Incluso tú les predicas el evangelio y a veces no le dan entrada. Porque cuando tú les predicas, no, yo también soy hijo de Dios. Yo también soy cristiano. Hermano, pero se congrega usted, ¿a dónde va usted? No, si no hay necesidad de no te quitan los días de la iglesia. Yo me conozco, Dios me entiende. Aleluya. Y algunos que ya no vienen a la iglesia, se retiraron del Señor a su manera. Usted les pregunta, usted le dice, y ahora hermano, como no, yo estoy bien, bien. Usted nunca va a ver que la gente, muchas veces la gente no reconoce. ¿Usted cómo está? Bien. Estoy bien. Y algunos dicen, sí, es verdad, estoy mal. Pero nunca dan el paso. Nunca dan el paso. Siempre he tratado, en Monte de los Olivos, tratar de que la iglesia nunca se convierta en impío. Nunca se convierta y se vaya fuera de Dios. Porque por estadística vemos que la gente que sale de Dios es la gente más dura que existe. ¿No saben eso? La gente que conoció el evangelio se retiraron de Dios, fueron a una iglesia, fueron diezmadores, o predicaron, o fueron gente que por lo menos tuvieron un buen tiempo en el evangelio, conocieron a Cristo y se fueron. Esa gente, hermano, y cuando tú le vas a hablar, hasta bíblicos son, si tú no sabes Biblia, hasta el fariseo sales tú. ¡Qué tremendo! Denle un aplauso que esta tarde con el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Así es, hermano, de que la palabra que tratar de Él no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Aleluya. El evangelio es a la manera de Cristo. El evangelio es a la manera de Dios. Nunca nos pongamos en la arrogancia a la manera de nosotros. Todo cristiano que lleva el evangelio a su manera no funciona. Tarde o temprano será una estadística más de una iglesia o del evangelio. El evangelio funciona cuando nosotros le dejamos el evangelio a la manera de Dios. Y aunque no lo entendamos, no importa. Dios no te manda a entender, Dios te manda a comprar, Dios te manda a obedecer, no a entenderlo. En el evangelio hay cosas que no entendemos a veces, no entendemos. Llamamos al Señor y a veces nos empiezan a ocurrir unas cosas inexplicables que no sabemos, que no nos habían ocurrido. Pero atrás de eso hay un propósito, hay un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. David, el amado de Dios. David, el amado de Dios, fue ungido con el Espíritu Santo. Oh, mire, estoy hablando de un hombre ungido. Estoy hablando de un hombre conforme al corazón de Jehová, que Dios le da el título. David es un hombre conforme a mi corazón. David, el salmista, el hombre de Dios, el hombre que ama a Dios, el hombre de los salmos, el salmista, el cantor de Israel, el hombre que adoraba a Dios con todo su corazón. Ese hombre, una vez, en la palabra del Señor dice que él se desvió del propósito. Y no estoy hablando cuando pecó con Betsabé. Estoy hablando una vez que él hizo un censo al pueblo de Israel. Ese fue el peor error que cometió David de los errores que David cometió en los pecados que cometió. El censo fue peor que lo que él hizo. Porque cuando David aceptó hacer un censo, David estaba diciendo y estaba retando a Dios de que todas las victorias, de que todas las batallas que él había tenido no estaba incluyendo al Señor, ya como que quería depender del mismo. Y a veces hay gente que quiere depender de sus propias circunstancias, de lo que tiene. Hay gente que a veces quiere depender de lo que sabe, de lo que es. Y ese tipo de gente a veces son un poco complicadas y difíciles para que vengan al evangelio. Nunca creen que le de Dios. Siempre creen que ellos creen que dependen del jefe, que dependen de aquí, de lo otro. Hay muchos hasta del gobierno, y hay gente que depende de tantas cosas. Y cuando nosotros dejamos de depender de otras cosas y dejamos de depender de Dios, que es nuestro proveedor, nuestro creador, y ponemos la mirada en las otras cosas, entonces comenzamos a buscar añadiduras, y las añadiduras nos van a dar la victoria, nos van a llevar a la victoria el poner a Dios primero, el obedecer la palabra de Dios. Entonces David dijo: vayan a contar a Israel, vayan, cuéntenos, a ver cuántos guerreros tengo. Y déjenme decirles que sí tenía muchos. Había una gracia bien grande en la vida del salmista. 800,000 hombres guerreros con espada y 500,000 de Judá. Un total de 1,300,000 hombres dispuestos para David. Se sintió bien, mas sin embargo no aceptó el consejo. No quiso aceptar el consejo antes
de que hiciera esto, vino la palabra. Siempre Dios nos habla a nosotros antes que las cosas sucedan. Hay que estar presto a la voz de Dios cuando Dios habla. Pero estamos viendo unos tiempos que Dios habla y Dios habla y habla y habla. Y no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos la voz de Dios. Dios está hablando. Dios habla a través de la boca del predicador. Dios habla a través de la boca del hermano que le busca, del paso que Dios usa para hablar. Dios siempre nos está hablando. Porque Jesucristo dijo, no lo dejaré solo. Y si Dios no lo dejaré solo, quiere que Dios siempre tiene cuidado de lo que nos está hablando. Amén, hermanos. Dios siempre nos está hablando. Cuídate, cuídate. Busca de Dios. Llénate del Señor. Llénate del Espíritu Santo. Busca, busca, busca. Y David llegó un militar ahí, general. Le dio un consejo. No te digas que el general sabe de guerra. Mas sin embargo, el general le da un consejo a David. Y le voy a dar un texto que le dio, porque cuando leí este texto, digo, Señor, ¿qué le quiso decir en este texto? Y mira lo que me reveló el Espíritu Santo que le quiso decir en este texto. Pero voy a leer ahora en la palabra del Señor. Segundo Samuel capítulo 24, versículo 3. Mire cómo le dijo el general Joab. Respondió al rey: añada Jehová tu Dios a tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. Aleluya. Añada Jehová a tus siervos 100 tantos como son. O sea, mejor ni vayas a tocar ese tema. No te metas, mejor que Dios tenga la gracia. Mejor que Dios tenga más bendiciones, más cosas buenas. Que tenga a Dios, le digo, 100 veces más como son. Y que lo vea mi Señor, el rey, más, porque se complace en esto mi Señor. Este signo de interrogación: se complace de esto mi Señor. Y que vaya. Y mire, hermano, como le digo, mire, mejor ni te metas a hacer censo. Mejor dejar que Dios multiplique tu ejército. Mejor dejar que las cosas vayan pasando y que tú vayas viendo las victorias que has tenido hasta ahora. O sea, que como Dios le está diciendo, porque David pensó que al tener todo este ejército ya poderoso, entonces a Dios le desagradó al Señor y envió un profeta y vino castigo en la vida de David. Amén. A veces la soberbia, hermano, prevalece, pero no triunfa. Mucha gente a veces la ve que aparentemente en la soberbia cree que va a ganar, y a veces uno cree, uno me ganó este soberbio. Pero déjame decirle que la soberbia nunca va a ganar. Tarde o temprano caerá quebrantada en las manos del Señor. ¿Cuándo dice amén? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. Y que cuando tenemos autoridad, a veces hay que hacer las cosas con justicia. A veces cuando tenemos autoridad, cuando tenemos derecho, actuamos mal y pensamos de que tenemos el control. Pero el que tiene el control se llama Jehová. ¿Cuántos alaban su nombre? Dice la Biblia que salió Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Aleluya. Después de la pasión que vino pues Gad a David, era profeta, y le dio saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Mire, hasta con gusto le pidieron a David los castigos. Santo Señor, aleluya. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que haya 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O 3 días que haya peste en la tierra? Piensa, le digo, aleluya. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Dios siempre está esperando una respuesta del profeta cuando habla a la iglesia. ¿Están conmigo? Tráeme una respuesta. ¿Qué una respuesta ahora? ¿Qué es lo ¿qué le voy a decir a Dios de ti? Decime, ¿qué hacemos? ¿Qué juicio vas a aceptar? ¿Qué crees? Porque yo tengo que llevarle una respuesta al que me ha enviado. Entonces digo, David, mejor que caiga yo en las manos de Jehová y que tenga misericordia, no va a caer en manos de hombre que me destruye. David conocía un lado bueno en la escritura. Era el lado de que David sabía de que Dios es bueno, y cuando hay humillación, Dios nos levanta. Cuando hay humillación, Dios nos restaura. Cuando hay reconocimiento, Dios nos exalta. Cuando nosotros entendemos, aleluya, y nos humillamos delante del Señor, Dios nos da la victoria. Y David entendió eso. Dice David, ni lo quiere Dios que Dios vaya a caer en mano de hombre.
¿Saben cuál es el problema de los hombres de Dios que caen hoy en día? En pecado. No es tanto el pecado que cometieron y cayeron. ¿Saben quién los condena más a él? La gente. Amén. Y entre más grande que el tipo, más duro es el bombazo. En pocas palabras, entre más Dios te use y más te levanta, estás más arriba el día que te cae. Sí, porque un hermanito ahí hace algo, pasa algo, no pasa nada. El hermanito, pero que no sea un pastor, que no sea un evangelista, que no sea ya un hombre ya que tenga un buen peso en el evangelio. ¿Por qué? Que el que se le da más se le demanda. Entonces, hubieron hombres de Dios que cayeron en pecado y no volvieron a levantar, no porque Dios les perdonó, sino porque la gente nunca se lo pudo aceptar. Y quiero decirle que una mancha es para no quitársela nunca. Es mejor vivir limpio delante de Dios y caer en manos de la gente. Yo me recuerdo de un evangelista de amigos que venía a predicar aquí y viene a predicar a mí, un amigo mío, no voy a decir nombre, pero un hombre que ama a Dios, una vez como el Señor. Todos los pastores de Long Island, y un hombre usado, un hombre usado por Dios, tremendo ministerio. Un hombre que, bueno, estoy hablando de predicadores de peso. Amén. Un hombre de talla de la cruz. Así, eran amigos de él. Aquí no hay ninguno de los pastores lo aceptaban en su congregación. Cuando me llamó a mí, yo sabía que es un hombre de Dios, que Dios lo perdonó y Dios lo restauró y que Dios le entregó su ministerio, porque así obra Dios. Cuando Dios escoge algo, a veces el hombre condena, el hombre te saca, pero Dios es el que llama y Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y Él hace como Él quiere. Dios es soberano. En pocas palabras, a Dios nadie le puede decir lo que tiene que hacer, porque Él hace lo que Él quiere. ¿Cuántos alaban a Dios? Y algunos de nosotros estamos vivos por eso, porque Dios es así. Si no, estuviéramos afuera, descalificados. No calificamos. Pero Dios es bueno. Dios es bueno con cada uno de nosotros. ¿Cuántos le dan ese aplauso al Señor que sea bueno? ¡Aleluya! Y yo le dije, ven aquí. Vino aquí. Estuvo predicando aquí en la iglesia. Ese hombre ahora tiene un gran ministerio y Dios lo sigue dando como antes. Tremendo. Pero siempre quedó eso. Una vez un pastor aquí, fuimos al culto allá donde él, no le dieron tiempo, después lo invitaron a predicar, después hicieron el loco, dijeron que no era él, el predicador. Y algunos hermanitos pararon a él tirando bombazos ahí, piedras ahí, todo ahí. El siervo no se reía. Es un gran amigo, es un gran hombre, es un profeta, es un hombre que ama a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero a veces pasa esto, y David te dio eso. ¿Por qué no pasa lo mismo con Saúl? ¿Por qué la Biblia dice que Dios le dijo a David, tendré misericordia de ti y tu trono nunca jamás será quitado? Porque Dios no fue lo mismo con Saúl, porque Dios tuvo misericordia de David y lo comparó con su corazón. ¿Acaso David fue perfecto? David cometió errores, pero tenía un corazón que reconocía, que entendía que yo postrado Jehová, he fallado, he servido, Señor, que es verdad. Él dice que ahí en la escritura dice que actué locamente. Muchos cristianos en la congregación siempre dicen actuando locamente. Cuando uno actúa locamente, tomas acciones locas, después termina menos frustrado, haciendo cosas que ya su vida no es la misma. Entonces dice la Biblia que vino el ángel de Jehová y comenzó, hermano, a matar a gente. Amén. Y murieron 70,000 por causa